Hola amigos del ajedrez. Sacrificio de torre erróneo de Kasparov que le dio la victoria. El futuro campeón mundial entrega una torre en D5 poco común en la defensa siciliana. Recordemos que en esa casilla generalmente lo que el blanco sacrifica es un caballo. Y después del sacrificio de torre entran unas complicaciones que le dieron muchas posibilidades de victoria, pero le pudo costar la partida. Su adversario no continuó bien la defensa iniciada en un turno determinado la partida y al siguiente movimiento cometió un error que analizaremos posteriormente y finalizó perdiendo bajo el ataque de las fuerzas de Kasparov. Vamos pues a ver esta interesante partida entre Kasparov con blanca y Sokolov, que conducía las negras y planteó una defensa siciliana. Como vamos a ver, esta partida comenzó con E4 y posteriormente Kasparov responde con C5, caballo F3 y caballo C6, D4, C por D4, caballo por D4 y caballo F6. Caballo C3 defendiendo el peón central y controlando otras casillas del centro como es D5. Su adversario juega D6 y Kasparov juega alfil G5. La variante Richter-Rauser. E6 y dama D2, con lo cual planifica el enroque largo que realizó después de A6 jugando en el turno 8 enroque largo. Su adversario responde alfil D7 defendiendo el caballo de C6 con la idea de jugar B5, movimiento que hizo después que Kasparov le realizara en el tablero F4. Siguió entonces B5. Con negras, Kasparov en este momento había jugado en una partida H6, que es interesante. Pero regresando a la partida, después de B5, Kasparov jugó A3, un movimiento algo tímido, pero normal en estas posiciones. Otras variantes que se juegan en este momento son caballo por C6, alfil por C6 y ahora la mejor jugada de las blancas es dama E3, puesto que podría parecer, por eso digo que es la mejor jugada, podría parecer que E5 es una jugada buena que proporciona ventaja a las blancas, pero no es así, es una jugada de valor dudoso, puesto que luego de los cambios de por E5 y dama por D8 sigue torre por D8. Ahora las blancas van a lograr una clavada sobre el caballo de C6, luego de torre por D8, rey por D8 y F por E5. Como ven, el caballo está clavado y parece que van a perder material, pero las negras tienen una jugada intermedia que es H6. Luego de alfil H4, manteniendo dicha clavada sobre el caballo, las negras tienen una respuesta buena y única, que es G5, con lo cual se quedan con una clara ventaja en esta posición. Otra posibilidad bueno, dama E3, estamos ahí. Después, en lugar de A3, otra posibilidad sería el cambio alfil por F6, a lo que seguiría G por F6 y rey B1, donde el blanco tiene una mínima ventaja que se considera desde el punto de vista teórico, debido a la mejor estructura de peones que posee. Pero las negras en esta posición tienen también una pareja de alfiles que si logran activarlo, entonces su posición puede ser buena. Esto es desde el punto de vista teórico. Regresando a la partida del joven Kasparov, recuerden que estamos en el campeonato de Under 18, Sub 18, que se celebró en Vilnius, en la antigua Unión Soviética, y es del año 1975. Kasparov era joven, más joven incluso que Sokolov. Después de A3,
el negro respondió con alfil E7 y Kasparov se lanzó por alfil por F6. Va a por una mejor estructura contra la pareja de alfiles de su adversario. Lo más jugado en este momento en lugar de ese cambio es la retirada del caballo a F3. Sin embargo, esta idea se ha jugado mucho, alfil por F6 y ahora G por F6. Esto deja una estructura bastante dañada en las negras con un peón en H7 aislado y ese bloque de peones en el centro que protege muy bien al rey pero limita mucho la actividad de los alfiles. Por lo tanto, su labor estratégica en esa posición es precisamente abrir la posición para dichos alfiles. Sin embargo, también se puede haber jugado alfil por F6, entrando en la siguiente variante: caballo por C6, alfil por C6 y dama por D6. Luego del cambio de dama por D6, torre por D6, torre C8, el blanco gana espacio en el centro con E5, debido a que están amenazando capturar el caballo y posteriormente el peón de E4. Pero luego de E5, la torre, tras la amenaza alfil E7, se retira a D2. Y el negro en este momento puede jugar G5, donde ellas tienen una compensación bastante amplia por el peón. Regresando a esta estructura de peones G por F6, el blanco juega F5, que es el tratamiento principal de esta posición. Con ello se pretende que las negras, avancen su peón a E5, lo cual sería un grave error, puesto que dejan la casilla D5 muy débil. De lo contrario, lo que sucedió en la partida, el blanco va a capturar en esta casilla en E6 y va a dejar una estructura de peones de 3 peones en el centro con un peón aislado en H7. Sin embargo, esto tiene un inconveniente, que la casilla E5 puede ser utilizada por el caballo o, como ocurrió en la partida, por la dama. En lugar de ese movimiento F5, también se ha jugado caballo por C6, alfil por C6 y alfil E2, que es una línea sólida. Ahora, con este movimiento se pretende llevar el alfil a H5, que dejaría a las negras una posición muy complicada para ellas. Pero esto es ya una situación teórica y habría que ver cuál es la continuación mejor para las negras. Pero el blanco en esta posición está bien. La continuación F5 fue respondido con dama B6. Y Kasparov lleva a cabo su plan. Captura en E6 con F por E6, F por E6 y alfil E2. Una jugada muy buena también, que ahora está amenazando un jaque peligroso en H5. Por esa razón, las negras jugaron el peón a H5, pero ese peón también puede ser objetivo de ataque en un futuro, puesto que el alfil tiene su mirada. Y en una de las variantes que veremos, observaremos cómo el avance del peón H4 fija dicho peón. No ocurrió en la partida, pero pudo haber sido. Aquí contra H5, caballo por C6, alfil por C6 y torre de F1. Esta fue la jugada de Kasparov. Las negras en esta posición tienen la pareja de alfiles y en igualdad de condiciones deberían tener perspectivas de una ligera ventaja. Los peones negros parecen propensos al ataque, pero si están bien protegidos por pieza y el rey permanece a salvo, deberían estar bien en esta posición. En lugar de torre HF1, aquí veamos qué podía suceder en caso de que el blanco quiera pasar a un final con dama D4. Esto no es correcto, a pesar de la deficiente estructura de peones de las negras. Después de la jugada dama por D4, torre por D4, los alfiles negros pueden volverse aún más dominantes.
y un plan activo para ella sería jugar, por ejemplo, H4, rey F7 y posteriormente torre de A G8, con lo cual presionarían sobre el peón de G2, sobre la columna G, con posibilidades de una gran presión por parte de las negras. Y si los alfiles cobran en esta posición más actividad, peor para las blancas. Por eso es que hay que mantener las damas y Kasparov jugó torre de H F1. El negro respondió con enroque largo. Esto es un claro error posicional. El negro estaba mejor y ahora pasa a estar un poco peor. Ellas piensan que la torre del ala de dama estaba mejor en D8, pero en realidad no debería tener o perder las opciones de jugar esta torre tanto a B8 como a C8, donde estaría más activa. El rey en E8 estaría bien ubicado, puesto que está protegido por su alfil de E7 e indirectamente también por el alfil de C6 y su barrera de peones de D6, E6 y F6. Esa era una buena opción. En lugar del enroque, podían haber pensado en el contraataque B4, que es una jugada buena y característica de estas posiciones. Después de la captura A por B4 y dama por B4, el rey blanco sería el que está bajo presión. Otra posibilidad es el avance del peón a A5, que es una alternativa para crear preocupación en el enroque blanco. Pero bueno, decidió Sokolov enrocar largo y poner su torre en la columna D. Esto no es lo mejor, puesto que el rey en esa posición, el ala de dama, como veremos, está más en peligro que en el centro. Alfil F3 y dama C5. Ahora no era un punto importante y bueno para la defensa que habíamos visto anteriormente con B4, puesto que después del cambio A por B4 y dama por B4, las blancas tienen dama E2, que contiene varias amenazas. Una, la directa, que es capturar el peón de A6, y la otra, que es indirecta, el salto del caballo a D5, con lo cual atacaría a la dama y al alfil. Y si se captura el caballo con el peón D6, entonces las blancas jugarían E por D5, con lo cual se ataca al alfil de E7 y al alfil de F6. Por lo tanto, es una amenaza muy peligrosa en esa posición. Por esa razón, el negro jugó dama C5, buscando evidentemente la casilla E5 para la dama, donde estaría bien ubicada y además de eso tendría amenazas sobre el peón de H2, que en algunas variantes que veremos no es comestible. También esa dama puede en algunas variantes ir a G5 molestando al rey o proponiendo cambio de dama. Ante dama C5, Kasparov jugó dama E2. Este movimiento parece que es una pérdida de tiempo, como veremos después, porque las blancas deberían jugar la dama a F2 ocupando esta gran diagonal en cuanto la dama de las negras abandone esa posición. Las blancas podrían haber organizado mejor su juego jugando en lugar de ese movimiento rey B1, que parece más natural, puesto que se quita de cualquier gracia de la dama en G5 y también es una jugada profiláctica en todas las posiciones del enroque largo. Si la dama se mueve a E5 a G5, entonces la dama blanca podría trasladarse a F2 y ocupar esta importante diagonal. Si ahora, por ejemplo, el negro juega B4, la respuesta
A por B4, dama por B4 y dama E2 es muy fuerte. Amenaza la misma idea de antes, capturar directamente el peón de A6 y el salto del caballo a D5. Otra alternativa en lugar de rey B1 es dama D3, que es otra posibilidad para evitar el avance B4 debido a que el peón de A6 quedaría colgado. Bien, ante la jugada de la partida dama E2, Sokolov jugó dama E5, que era su plan. Una jugada bastante natural, aunque cede la diagonal de G1 a A7. Ahora, no era bueno en esta posición, para no ceder esa diagonal, la jugada rey B7. Esto sería un error porque se produce el típico sacrificio de caballo en D5, un tema que hemos mencionado ya anteriormente. Y si ahora se captura el caballo con E por D5, sigue E por D5 y el alfil D7 está amenazado conjuntamente con el alfil de C6 y las blancas están con una ventaja prácticamente ganadora. Ahora, tendríamos otra alternativa por parte de las negras, que es alfil F8, una jugada interesante quitándose de la posible amenaza caballo D5 y además buscando otra diagonal para este alfil que es H6 a C1. Eso sería otra alternativa de carácter interesante, pero las blancas mantienen su ventaja con rey B1, a la espera de que las negras quiten su dama de esa casilla para ocupar con dama F2 la importante diagonal de G1 a A7. Otra jugada es alfil B7, que parece la mejor alternativa defensiva de las negras. Continuemos con la partida. Dama E5 y ahora dama F2. Con la justificable pérdida de tiempo controlando esta importante diagonal. Como habíamos mencionado, hubo dos movimientos de damas, dama E2 y dama F2, como si estuviera perdiendo tiempo. Ahora, aquí en lugar de ese movimiento podría considerarse G3, una jugada que se utiliza mucho en este tipo de posiciones, pero que se debe tener cuidado porque las negras pueden jugar H4 y parece que las posibilidades de ambos jugadores aquí están aproximadamente equilibradas. El negro se deshace de su punto débil, de peón débil de H, y va a crear una debilidad en G3 o en H2 para el blanco, según juegue el blanco ahora. Esto es una maniobra típica que se da mucho también en el gambito de la dama, donde las blancas tienen un peón aislado en la columna A y avanzan a 4, a 5 para deshacerse de esa debilidad. Es un tema típico cuando hay un peón aislado como esta posición. Otra alternativa sería jugar rey B1, que es una jugada, como habíamos dicho, típica de los enroques largos. O lo que había mencionado al principio, el avance del peón H4, que esa sería la mejor variante, frenando el avance H4 de las negras y además fijando este peón como debilidad. Así, esa es una buena alternativa, puesto que la dama ya no tiene la mirada sobre dicho peón en H2. Y si va a atacarla a esa casilla, entonces la dama sencillamente puede ir a F2 defendiendo el peón y entrando precisamente en esta gran diagonal que la está localizando hace rato. Jugada que había hecho en este momento. Ahora, en esta posición, Sokolov jugó rey B7. Tienen que impedir la incursión de la dama a B6. Veamos, aquí si el negro se pasa de glotón con dama por H2, esto sería un error, puesto que la dama entraría en B6 y ahora alfil B7 para defender el peón que estaba atacado. Contra esta defensa se produce el siguiente sacrificio.
ante la barricada de peones de las negras. El blanco jugaría en este momento E5, un sacrificio también característico delante de esos dos peones y además de eso de la dama. Claro que ahora la amenaza concreta es dama por B7 mate. Las negras jugarían como mejor opción alfil por F3 y después de torre por F3, dama por E5, sigue la continuación dama A7, con lo cual se amenaza al alfil de E7, que sería defendido con torre H7, pero sigue ahora caballo D5 con una ventaja ganadora. Es prácticamente forzado ahora capturar ese caballo, puesto que existe la amenaza caballo B6 mate. Después de E por D5, torre C3 jaque, las negras obligatoriamente tienen que entregar su dama y la posición queda completamente perdida para las negras. Así que tenemos la otra posibilidad de las negras sería intentar el cambio de dama con dama C5, pero el blanco lo rehúsa jugando dama E1, que es lo mejor para ella. La idea de estas posiciones para las blancas ahora es continuar posteriormente con el traslado del caballo E2, jugar rey B1 y el traslado de caballo F4 o caballo D4 para atacar el peón D6 que molesta bastante. Fundamentalmente el caballo F4 que ataca a los peones de E6 y de H5. Así que después de lo jugado en la partida, rey B7, Kasparov jugó torre F E1. Sin duda, Kasparov ya había previsto la idea del sacrificio de la torre en D5, que en realidad es arriesgada. Sokolov, a su vez, no lo había visto, o más probablemente lo había visto, pero no lo consideró significativo. Sin embargo, aquí una posibilidad interesante es continuar con rey B1 sin temor a la captura del peón dama por H2 debido al mismo tema anterior de E5. Lo mejor para el negro ahora sería el avance D5. Luego de E por F6, las blancas quedan mejor. Ahora, capturar en F6 por parte de las negras este peón sería erróneo debido a alfil por D5. Así que de esa manera, en lugar de capturar en F6, ellas juegan el alfil en D6. Pero el blanco aplica otro plan típico en estas posiciones, que es caballo E2, seguido de caballo D4, apoderándose esta pieza de una posición muy importante al atacar E6. Además, este peón de F6 sería muy peligroso. Torre F1. Ya la torre está mirando por rayos X al alfil D7 y a un posible salto de caballo en D5 o lo que tenía pensado Kasparov, torre D5. Siguió a ello torre C8. Como habíamos mencionado, esa torre estaba mucho mejor en C8 que en D8 y el rey más seguro en E8. Por lo tanto, en B7 es más peligroso para las negras. Ahora vamos a ver qué hubiera sucedido si las negras se lanzan a la captura del peón con dama por H2. Esto es una jugada de valor dudoso. Por otro lado, aparte de dudoso, es antiposicional, puesto que aleja a la dama del centro. Jugarían aquí rey B1, una jugada natural en este momento para evitar cualquier jaque intermedio y retirada de la dama de su mala posición. El blanco tiene movimientos en este momento como compensación por el peón, planes como jugar el caballo a A2, también un posible avance del peón a A5 para avanzar a A4 para llevarlo a A5 y facilitar un punto de apoyo a la dama para entrar en B6, así como
en algunas variantes el típico sacrificio del peón en E5. Son planes que se pueden realizar dependiendo de lo que en este momento jueguen las negras. Pero sigamos con la partida que jugaron torre C8. Ahora Kasparov hizo este movimiento G3 que pone ya definitivamente fuera de peligro el peón de H2. Pero recuerden, como habíamos mencionado antes, este avance de peón a H4 puede ser molesto para las blancas. Ahora, la inmediata jugada, por ejemplo, torre D5, es prematura, puesto que el blanco no está obligado a capturar, porque la dama puede desplazarse ahora hasta H2 y se quedan con ventaja. Aquí, en lugar de la jugada G3, como habíamos mencionado, el avance H4 es mejor. Fija el peón de H5 como posible debilidad y protege el peón. Ahora el peón además está bien defendido por la dama. Eso era una buena posibilidad en la partida. Pero G3. Ahora Sokolov jugó H4, que es objetivamente está bien, ya que al final el sacrificio imaginado de Kasparov, o imaginativo también pudiéramos decir, resulta no ser tan sólido o efectivo. Otra alternativa más complicada, aunque mejor, era trasladar el alfil a otra diagonal, alfil D8, y después de rey B1, entonces alfil A5. Y ahora lo mejor para las blancas para mantener iguales posibilidades de lucha es el sacrificio nuevamente del caballo en D5. Y además de eso está sacrificando la calidad, porque la torre D1 está atacada por el alfil, que es capturada alfil por E1, dama B6 jaque, rey A8. Ahora caballo E7. La posición es verdaderamente complicadísima. Dama C5 y ahora dama por C5, D por C5 y caballo por C8. Torre por C8 y ahora torre por E1. Y este final debe concluir en empate. Bien, pero lo que jugó el contrario fue H4, Sokolov, para deshacerse de esa debilidad y crearle otra debilidad a las blancas en G3. A eso surgió el sacrificio de Kasparov, torre D5. El joven Kasparov ya en 1975 está avisando al futuro de su gran decisión por los sacrificios y los juegos complicados. En la siciliana, el sacrificio de caballo en D5 es lo más común, como mencionamos al principio, pero un sacrificio de torre ahí es bastante raro. Las negras ahora tienen que aceptarlo, ya que el tranquilo movimiento de G3 de Kasparov había o eliminó la posible retirada de la dama en esa diagonal. Como habíamos visto anteriormente, torre D5, la dama capturaba el peón de H2. Así que, por lo tanto, este sacrificio tiene que ser aceptado. Pero aún no está claro qué planean hacer las blancas después de este movimiento, dado que hay dos formas diferentes para tomar la torre. Tal vez Sokolov asumió que este sacrificio no era correcto y estuvo en lo cierto. Lo que no supo fue refutarlo en el momento apropiado. Otros movimientos podrían ser el sacrificio caballo de 5, pero las negras sencillamente no aceptan dicho sacrificio y retiran el alfil a D8. Otra jugada que habíamos dicho que es típica, rey B1, H por G3, H por G3, y ahora el negro se deshizo de su peón débil en la columna H y después de torre de C a G8 empiezan a presionar sobre el peón de G3 que le han creado dicha debilidad a las blancas. Aquí las posibilidades están más o menos equilibradas. Veamos aquí.
torre D5, Sokolov jugó alfil por D5. Esta es la captura que es mejor, que parece la mejor. Otras continuaciones podrían ser, por ejemplo, E por D5, pero una jugada de valor dudoso. Después de E por D5, dama G5 jaque, rey B1, las negras se quedan inferior, puesto que aunque el blanco va a permanecer con calidad de menos, ahora el alfil de C6 y la torre que está amenazando al alfil de E7 dejan al blanco con una ventaja amplia, casi ganadora, una compensación amplísima. La otra posibilidad sería, en lugar de ello, H por G3, H por G3 y ahora alfil D5. Después de E por D5, dama G5 jaque, rey B1 y E5, esto conduce a la línea principal de la partida. Por lo tanto, regresamos a ella con alfil por D5 y E por D5. Ahora dama G5, rey B1 y H por G3, H por G3 y E5. Las negras solo tienen una respuesta sensata. En esta posición, E5 era lo mejor, no podían permitir la captura del peón en E6. ¿Ahora qué? El blanco tiene calidad de menos y aún no tiene líneas abiertas significativas para llegar al rey de las negras. Kasparov juega ahora A4. Las blancas evidentemente necesitan abrir la fortaleza de las negras y tiene que hacerlo rápidamente. No se puede permitir el traslado de la dama de las negras al ala de dama por la vía dama G8 y dama D8 o dama F5 y dama D7, puesto que desde esa posición protegería mucho a su rey. No sé, así, después de eso, no sé, pero creo que las negras tendrían grandes posibilidades de ganar. Por lo tanto, después de A4, Sokolov continuó con B4. Sokolov encuentra una buena defensa, aunque no está claro si es por suerte, por juicio o por cálculo, ya que comete posteriormente, en el siguiente movimiento, un grave error. Sin embargo, aquí la continuación mejor hubiera sido F5 y después de la continuación A por B5 sigue A5. Esto sería la línea crítica y también la mejor, aunque es ciertamente muy complicada, pero favorable a las negras. Claro, habría que estar allí con el reloj funcionando, calculando variantes, etcétera, para poder encontrar todo esto. Sin embargo, en la partida se jugó B4 y no hay otra forma de jugar para las blancas que el avance A5. ¿Por qué? Este peón le está dando facilidad a la dama para entrar en esta casilla B6 y empezar a barrer los peones, y entonces el peón de A5 se pondría muy peligroso. Aquí sería un grave error caballo E4, puesto que, como dijimos, después de dama G8, A5, la dama viene a D8, defendiendo la casilla B6, y esto para las blancas es demasiado lento y facilita con este traslado de la dama una defensa fantástica. Además de defender este peón, ahora estaría amenazándolo directamente. Defende la casilla B6, quise decir, y ahora está atacando el peón directamente. Por lo tanto, después de A5, Sokolov jugó torre por C3. Finalmente, los nervios de Sokolov fallan y presumiblemente fue en este punto cuando notó una falla aparentemente catastrófica en su defensa. Esto lo voy a comentar a riesgo de parecer una enseñanza para un principiante, pero Sokolov tal vez dijo, es mejor perder un peón por un caballo
me refiero, él dijo no, digo yo, que es preferible ganar un caballo por un peón que por una torre. Por lo tanto, esta jugada no es la correcta. Mejor hubiera sido, como dijimos, es preferible perder un peón por un caballo que la torre por esta pieza. Pero a ello seguiría dama b6, rey a8, dama por a6 jaque, rey b8 y torre e4. Con la terrible amenaza de torre b4 jaque seguido de un mate por ahí. Resulta que las negras, después de torre e4, pueden aguantar la situación con el recurso oculto de capturar c por b2. Esta jugada es fantástica. Parece que el rey negro lo van a matar, pero no, debido a que la amenaza de entrar la dama en c1 elimina las posibilidades de ataque de las blancas. Por lo tanto, tendrían que continuar aquí torre b4. Ahora podríamos preguntarnos, bueno, ¿qué pasa si capturamos el peón con rey por b2? Entonces, dama d2 previene el jaque, puesto que estaría la dama defendiendo la casilla y además estaría entrando las negras en c2 con la torre y la dama. Por lo tanto, hay que jugar torre b4 directamente y ahora rey c7. Las blancas obligatoriamente en esta posición tienen que jugar torre c4. El ataque por la séptima fila con torre b7 no resulta, puesto que las negras después de rey d8, dama b6 jaque, rey e8, escapan con su rey hacia el otro flanco y la posición es ganadora. Por lo tanto, hay que continuar con torre c4, rey b8 y ahora dama b6 jaque, rey a8, única jugada. En este momento, lo mejor que tienen las blancas es repetir las jugadas con dama a6 y empatar la posición, puesto que si juegan torre b4, que parece ganadora, no lo es, porque como habíamos dicho, la jugada dama c1 define la partida para el negro. Por lo tanto, otra continuación errónea hubiera sido torre c5, tapando la diagonal de la dama con la torre, pero seguiría caballo e4 con una ventaja ganadora. Tampoco es buena la defensa alfil de 8, puesto simplemente permite ahora el salto caballo e4, con lo cual existen muchas amenazas, la directa a la dama y la otra al peón de d6 con el caballo que decide rápidamente estas amenazas. Así tenemos que, regresando a torre por c3, dama b6 jaque, rey c8 y b por c3. Ahora las blancas están ganando contra cualquier respuesta de las negras. El negro jugó aquí Sokolov, alfil de 8. Un error. Esto pierde rápidamente, pero tampoco salvaba la partida dama por g3, puesto que la torre de las blancas se activa en e4 y después de esta forzada jugada, torre h4 es la mejor, se cambian las torres, torre por h4, dama por h4, dama por a6 jaque, rey d7 y dama c6 jaque, rey d8. Y ahora, como habíamos mencionado en algunos de los comentarios anteriores, el peón de a5 se vuelve muy peligroso en a6, dama e1 jaque, rey a2, dama f2 y c por b4 ganando. Las blancas ganan. Ahora la dama defiende el peón de c2 y el avance de estos peones va a decidir la contienda. Por lo tanto, todas las variantes conducían a la derrota. En la partida jugaron alfil de 8, continuó dama c6 jaque y alfil c7. De nada vale escapar con el rey a b8,
puesto que seguiría dama por D6 jaque, alfil C7, dama por B4 jaque, rey C8 y D6. Esto es bastante simple. Desde el punto de vista de las piezas, están iguales. Torre, alfil y dama por bando, pero el blanco tiene 2 peones de ventaja. Así que alfil C7, cubriendo el jaque, sigue dama A8 jaque y alfil B8. Pero ahora el golpe torre E4 sí decide definitivamente la partida, puesto que no hay defensa contra el jaque en C4 o la captura del peón con la torre en B4. Una partida muy interesante, intensa, de dos jóvenes, Garry Kasparov y Sokolov, en Vilnius en el año 1975. Espero que esta partida le haya proporcionado múltiples ideas de ataques, de sacrificios en D5, de torres de caballo, ataques al rey, enroque el rey en el centro del tablero mejor que enrocado largo, etc. Si le ha gustado el vídeo, recuerden suscríbanse, denle like, denle a la campanita para recibir el vídeo en el momento de su publicación y nos vemos en otro vídeo de ajedrez capa blanca. Muchas gracias y chao.